Abuela revela un secreto escalofriante que transformará tu vida para siempre. Sofía siempre había sentido que no encajaba en su apacible pueblo, donde el tiempo parecía haberse detenido entre las montañas cubiertas de verdes pinos. Todos los domingos la gente vestía sus mejores trajes para la misa, y las viejas tradiciones eran más fuertes que el deseo de volar lejos. Ella, con sus sueños de aventuras y horizontes lejanos, se sentía atrapada. Cada rincón del pueblo, cada susurro familiar, la hundía más en un vacío que apenas podía soportar. Un día, guiada por una curiosidad ardiente, se aventuró al desván de su abuela, un lugar que había sido un laberinto de recuerdos polvorientos y misterios guardados. Allí, entre cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas, encontró un diario olvidado. Estaba cubierto de polvo y parecía que podía desmoronarse en cualquier momento. Con manos temblorosas, lo abrió, y las páginas amarillentas revelaron un mundo que su abuela había escondido celosamente. Las letras danzaban ante sus ojos. Historias de una juventud clandestina, de rituales en la luna llena, de voces susurrantes que prometían poder y gloria. Su abuela no solo había sido una mujer de hogar, había sido parte de un culto oscuro que te enseñaba a invocar fuerzas desconocidas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era realmente su abuela? Cada palabra del diario parecía lanzarle un reto, resonando en su interior como un eco. La frase «sangre eterna» apareció repetidamente, como un mantra inquietante. A medida que leía, descubrimientos escalofriantes emergían de las páginas. La conexión que sentía con esos relatos se volvía más intensa. Era como si en su interior hubiera algo esperando a ser despertado. ¿Acaso esos pactos oscuros que su abuela había hecho aún tenían poder? La atmósfera a su alrededor se cargaba de tensión, como si la propia casa respirara con la historia que estaba descubriendo. Su corazón palpitaba, como si lo que había encontrado fuera más que un simple diario. Justo cuando un impulso de miedo y fascinación dominaba su pecho, un extraño llegó al pueblo. Su mirada era penetrante, y aunque no le había visto antes, había algo en él que la hacía sentir inquieta. Susurros comenzaron a circular entre los habitantes. Hablaban de cómo, al parecer, conocía a su abuela y a los secretos que había enterrado. Sofía sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor. La neblina de la incertidumbre se arremolinaba en su mente. ¿Debería profundizar en este legado oscuro que parecía extraerla de su vida monótona? ¿O, por el contrario, sería mejor ignorar los ecos del pasado? Cada respuesta que leía en el diario nutría nuevas preguntas. La última entrada, mencionando sangre eterna, la hizo dudar profundamente. ¿Qué significaba realmente ese legado? ¿Cómo afectaría a su futuro y a aquellos que amaba? El dilema estaba a punto de estallar y el reloj corría. ¿Estaría lista para enfrentar la verdad? Oye, antes de seguir con esta historia increíble, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás por aquí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Vamos a interactuar. Sofía sentía cómo su corazón latía con fuerza, el diario temblando en sus manos. No podía apartar la mirada de la última frase, sangre eterna. Cada letra parecía centellar como una chispa de peligro. Con un suspiro tembloroso se decidía. Tenía que saber más. Pero antes de que pudiera asimilar lo que había leído, alguien tocó la puerta con fuerza. Un golpe sordo que resonó en las paredes del desván. Sofía se sobresaltó.
¿Quién sería en ese momento de profundo silencio? Acercándose cautelosamente, miró por la pequeña ventanita. Allí estaba el extraño, y su mirada penetrante parecía clavarse en ella. Un escalofrío recorrió su espalda. «¡Sofía!», gritó el hombre desde afuera. «¡Abre! Tengo que hablar contigo». No sabía si debía confiar en él, pero la urgencia de su voz la empujó a abrir. Al hacerlo, los ojos de él ardían con una mezcla de temor y determinación. «Necesitamos hablar sobre tu abuela», dijo, su voz temblorosa al borde de romperse. «Lo que has encontrado, no debes ignorarlo». Sofía sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué sabía este extraño sobre su abuela? Este hombre, que parecía verse como un fantasma de la historia de su familia, entró con prisa. No era un extraño cualquiera, su rostro le resultaba familiar. «Tú eres», susurró ella, recordando las viejas fotos en el álbum familiar. Él era su tío, un pariente que hacía tiempo había desaparecido. La familia nunca hablaba de él, solo sabían que había tomado un camino distinto, un camino oscuro, justo como su abuela. «Sofía, comenzó, pero se interrumpió cuando una sombra cruzó el pasillo. Su abuela aparecía, con la mirada fría y calculada. «¿Qué haces aquí, Cristóbal?». Su voz era como un navajazo en el aire. Sofía miró de uno a otro, la confusión entrelazada con el miedo. Cristóbal sintió la presión del momento. «Abuela, ella encontró el diario. Necesitamos decirle la verdad». «¿La verdad?», murmuró su abuela, sus ojos llenos de un resplandor que Sofía nunca había visto. «Hay cosas que no entiende, cosas que no debe conocer». Un silencio pesado se instaló en el aire. Sofía podía sentir cómo el tiempo se ralentizaba. «¿Por qué no puedo saber?». Su voz se quebró. «¿Qué es ese culto? ¿Cómo me afecta?». Cristóbal dio un paso adelante, su mirada se oscureció. «Lo que tu abuela hizo para protegernos está a punto de desmoronarse. Esa sangre eterna no es lo que crees». Su abuela levantó la mano, como si quisiera detenerlo. Pero ya era demasiado tarde. Cristóbal continuó, su voz revelando un secreto que nadie debía conocer. «Tu abuela hizo un pacto con nosotros», dijo, respirando con dificultad. «Con nosotros. La sangre eterna no solo se refiere a su linaje, sino a un poder que ha sido nuestro por generaciones. Si ella no mantiene el pacto, todo se perderá. La oscuridad vendrá». Sofía se sintió tambalear. La realidad daba vueltas a su alrededor. ¿Qué significaba eso? Todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. ¿Era realmente su abuela, una mujer que había puesto en riesgo su vida por un poder oscuro? ¿Qué papel tenía ella? De pronto, la habitación se oscureció. Un viento frío arremetió por el desván, arrastrando consigo papeles y polvo. Sofía giró la cabeza hacia la ventana y vio una figura más allá de la neblina. Una sombra familiar que parecía observarlos. Era otra mujer de cabello oscuro, con una sonrisa que parecía burlona. «Todo esto apenas comienza», susurró, desapareciendo entre las sombras. Sofía sintió el terror descender como un manto, apretando su pecho. La mirada intensa de Cristóbal la atravesó, como si le dijera que el verdadero peligro estaba aún por venir. Las palabras «sangre eterna» resonaban en su mente. Se había adentrado demasiado en un mundo que la consumiría. ¿Y si el legado de su abuela la ataba a un destino del que no podría escapar? El reloj avanzaba, y ella sabía que no había vuelta atrás. «Tienes que elegir, Sofía». Cristóbal la miró con intensidad. «El tiempo se acaba». El reloj avanzaba, y Sofía sintió que su corazón latía al ritmo del pánico. La habitación parecía encogerse. A su alrededor, mientras las palabras de su tío resonaban en su mente. ¿Qué era ese poder? ¿Y qué había hecho realmente su abuela por ellos? Cristóbal la miraba, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de angustia y urgencia. La abuela, con la mirada fría, parecía estar al borde de estallar.
Sofía, sin embargo, no podía ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. Sangre eterna. Esa frase la perseguía, y ahora, más que nunca, quería entenderlo todo. Necesitamos saber la verdad, dijo Sofía, temblando de incertidumbre. No, exclamó su abuela, interrumpiendo la tensión en el aire. Hay cosas que deben quedar en el pasado. Pero Cristóbal, casi ignorando las palabras de su madre, dio un paso más cerca de Sofía. Ella lo notó. Había algo en su rostro que sugería que estaba a punto de revelar más de lo que había planeado. Tu abuela hizo un sacrificio, dijo Cristóbal, su voz baja y temerosa. La sangre eterna es lo que nos mantiene a salvo. Pero si ese pacto se rompe, los que vienen serán más de lo que imaginas. Sofía sintió un giro en su estómago. Esa sombra detrás de la ventana parecía moverse. Algo no estaba bien. El silencio pesaba como una losa. Imaginó lo que podría suceder si el poder oscuro se soltara. Pero ¿a qué se refería su tío? Antes de que pudiera formular la pregunta, de repente, un grito desgarrador resonó fuera de la casa. Era un sonido que hacía eco de terror. Sofía se congeló. ¡No! Gritó su abuela, con una mezcla de furia y miedo. ¡No puede ser! Cristóbal se giró hacia la puerta. Su rostro empalideció. Es ella, susurró, y su voz temblaba. Sofía sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién era ella? La sombra en la ventana se había vuelto más tangible, y ahora podía ver a una mujer de pie en el camino. Sus ojos brillaban con un destello de reconocimiento. Era la misma figura que había visto anteriormente. La mujer sonreía, y Sofía sintió como si toda la luz se drenara del lugar. Tu secreto ha sido descubierto. Don't stop. La mujer dijo. Su voz era como un eco distante. Hoy es el día. Sin pensarlo, Sofía se lanzó hacia la ventana. Tenía que saber. La mujer se acercó, su mirada fija en ella. En su mano sostenía un objeto reluciente. Era un talismán, como los que había visto en las fotos del diario de su abuela. ¿Qué has hecho? ¿Qué buscan de mí? La voz de Sofía temblaba con cada palabra. La mujer sonrió con malicia. Soy la guardiana de los pactos, y tú has sido elegida. Pero hay algo que no sabes. Tu abuela no es lo que parece. El corazón de Sofía se detuvo. La sensación de traición invadió su ser. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Su voz apenas un susurro. Tu abuela no solo selló un pacto en el pasado, explicó la mujer, su tono lleno de complicidad. Ella es la última en nuestra línea, y eso significa que hay más de lo que parece correr en tus venas. Las palabras le atravesaron como danas. Sofía recordó historias viejas sobre seres poderosos, alianzas con la oscuridad. Era posible que su abuela no solo hubiera sido parte de eso, sino que su propia sangre la conectara con lo que realmente era. Todo sucedió tan rápido. Cristóbal se abalanzó hacia la puerta. «¡No!», gritó su abuela, pero él ya había cruzado el umbral, dispuesto a enfrentarse a esa mujer que era una sombra de su pasado. El viento soplaba ferozmente y el aire se tornó gélido. Sofía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Un rayo de luz brilló en el cielo, y en ese instante todo cambió. La mujer levantó el talismán y el aire vibró. Con una energía intensa, las sombras tomaron forma, figuras emergiendo de la neblina, y Sofía comprendió por primera vez que estar atrapada en el legado de su abuela era solo el principio de algo mucho más grande, algo que amenazaba con devorarlas a todas. «¡Sofía!», la voz de Cristóbal rompió la atmósfera, llena de terror. «¡Regresa! ¡No te acerques!». Pero ya era demasiado tarde. La figura de la mujer se había transformado y la sensación de pánico se apoderaba de todo. «¡Sangre eterna!». Las palabras resonaban en su mente, y todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. No sabía si podría huir de él, o estaba condenada a vivir una vida que nunca eligió. Sofía se quedó paralizada frente a la ventana, observando a la mujer, cuya mirada fulminante
parecía atravesarle el alma. La figura parecía llena de misterio y poder, un eco de algo que apenas comprendía. La ira y la confusión se arremolinaban en su pecho. Sangre eterna. Esperaba respuestas, pero más que nada temía lo que podría descubrir. «¡Sofía!», gritó Cristóbal, su voz tensa. «No te acerques a ella. Es un peligro». Pero el deseo de entender era más fuerte que el miedo. La mujer sonrió de manera burlona, como si disfrutara del caos que había desatado. Sofía sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres? ¿Y qué quieres?» «¿De mí? Dímelo». Su voz fue un grito desesperado. La mujer se acercó a la casa lentamente. Su talismán resplandecía en la luz tenue, proyectando sombras danzantes en las paredes del desván. «Soy la guardiana de los pactos, querida Sofía. Tu abuela y yo tenemos un pasado, uno que tú aún no entiendes. Vas a tener que elegir, pero antes, en ese instante, algo oscuro se movió rápidamente entre los árboles afuera. Un aullido desgarrador rasgó el silencio, y Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Sin pensarlo, retrocedió un paso, pero no podía apartar la mirada. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando de miedo. La abuela se lanzó hacia Cristóbal, impidiendo que él saliera. Su mirada mostraba desesperación, pero también una determinación aterradora. «No, Cristóbal, escúchame. No puedes salir. Ella no es de fiar. La oscuridad que traes contigo no es un juego. Lo sabes». La mujer se rió, una risa fría y helada que caló hondo en los huesos de Sofía. «La oscuridad que todos temen no está fuera, querida. Está dentro de ti, esperando a ser despertada. Tu sangre lo sabe». La habitación se llenó de un aire eléctrico. El ambiente fluctuaba como si una tormenta se acercara. Sofía notó que su abuela comenzaba a cambiar. Su expresión se endureció, y un brillo extraño iluminaba sus ojos. «Mamá, por favor», exclamó Cristóbal, tratando de hacerle entrar en razón. «Si no hacemos algo, será demasiado tarde. Para todos». Cuando sus miradas se cruzaron, Sofía vio algo en el fondo de los ojos de su abuela, algo que le hizo querer huir. El rostro de la mujer de fuera se tornó más grave, y su talismán comenzó a brillar más intensamente, como si el objeto tuviera vida propia. «¿Ves esto?», gritó la mujer. «Es el recuerdo de lo que realmente eres. Los pactos no son solo palabras vacías. Tienes un destino, y este es el momento». Un temblor recorrió la casa, seguido de un estruendo que parecía venir de las profundidades de la tierra. Instintivamente, Sofía se aferró a la ventana, viendo cómo una grieta comenzaba a abrirse en el suelo del patio. Era un abismo de oscuridad, como si toda la sombra del lugar quisiera devorarla. «No», gritó su abuela, «regresar no. Es una opción». Justo entonces una figura emergió del abismo. Alguien muy familiar, alguien que había creído perdido. Era su hermano pequeño, Julián, con una expresión de terror, como si también hubiera sido atrapado en un laberinto de sombras. «¡Sofía!», gritó él, su voz llena de pánico. «¡Ayúdame!». El corazón de Sofía se detuvo. ¿Cómo podía ser? Julián no debía estar allí. La mujer también parece sorprendida, pero luego sonrió, como si la aparición de Julián hubiera sido parte de un plan. Así que el ciclo se repite. ¿Qué harás, Sofía? ¿Salvarás a tu hermano o aceptarás tu destino familiar? El dilema pesaba sobre ella como una losa. Así que la oscuridad no solo amenazaba a su familia, sino que ya había puesto sus garras en su hermano. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. La conexión que había sentido con su abuela, con su herencia, ahora se sentía como una cadena que la aprisionaba. El tiempo se acababa. «Tienes que decidir rápido», dijo Cristóbal, sus ojos llenos de angustia. «No sé cuánto tiempo podremos contener esto». La habitación retumbaba, el abismo crecía,
y el rostro de Julián desaparecía en la oscuridad. La mujer sonrió. Su mirada fulminante reflejaba un poder antiguo. Sofía comprendió entonces que su vida jamás volvería a ser la misma. Tienes que elegir, Sofía, repitió la mujer, atando todos sus miedos en un solo hilo. El dilema era desgarrador. Podía ver cómo todo se deslizaba hacia el abismo, y su familia al borde de la destrucción. Una decisión tenía que ser tomada. Pero, ¿con qué costo? ¿Iba a arriesgarlo todo por el amor de su hermano o por la oscuridad que resonaba en su sangre? La elección estaba clara, pero su corazón aún dudaba. ¿Cuál camino tomaría? Sofía se sintió como si la tierra bajo sus pies se desvaneciera, mientras la habitación vibraba con la tensión acumulada. La sombra de la mujer, junto al abismo que se abría, contrastaba con la realidad del pánico en los ojos de su hermano. El terror llenaba el aire, como si un monstruo acechara justo fuera de vista. La elección se cernía sobre ella como un hacha afilada. Salvar a Julián o enfrentarse a lo que su abuela había temido toda su vida. El tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, un relámpago rasgó el cielo. El sonido del trueno se manifestó como una explosión que hizo temblar los cimientos de la casa. El abismo siseó, y algo oscuro se retorció en su interior. Julián gritó, pero Sofía no podía moverse. Sus músculos estaban atrapados en un abrazo de miedo. Cristóbal, desesperado, intentó arrastrar a su madre hacia atrás, pero ella se mantenía firme, como si una fuerza invisible la mantuviera plantada en su lugar. ¡Sofía!, gritó Julián, sus ojos llenos de lágrimas. ¡Por favor! Y fue en ese momento que ocurrió algo aún más inesperado. La mujer, que parecía ser la protagonista de un cuento de horror, levantó su talismán reluciente hacia el cielo. Una luz intensa estalló, iluminando todo el desván con una claridad sobrenatural. Sofía sintió que su piel se erizaba, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. «Eres la clave», dijo la mujer con voz firme. «El ciclo debe cerrarse». Antes de que Sofía pudiera procesar sus palabras, un torbellino de energía surgió del talismán y se lanzó hacia ella. La habitación se llenó de un sonido ensordecedor, como si todos los ecos del pasado estuvieran gritando al unísono. Y entonces el abismo comenzó a vomitar sombras, figuras que ascendían como si quisieran salir a la luz. En un instante que pareció eterno, Sofía sintió como si se desvaneciera. Las sombras la rodearon, una creciente presión la invadió y en un parpadeo toda la escena cambió. Se encontró en un lugar completamente diferente, un bosque oscuro y neblinoso, donde el aire era denso y recargado. Dándose cuenta de que ya no estaba donde había estado, Sofía frunció el ceño. La mujer que había permanecido en su pueblo ahora estaba frente a ella, pero no sola. A su lado, figuras familiares emergieron de la niebla, amigos de su infancia, antiguos vecinos, incluso seres que había jurado olvidar. Eran caras que creía conocidas. Pero sus ojos mostraban expresiones de dolor y traición. «Todo este tiempo te hemos estado observando, Sofía», dijo una de las figuras, una amiga de la infancia que ahora lucía envejecida y angustiada. «Un pacto que tu abuela hizo hace mucho para protegernos, ahora recaerá sobre ti». Sofía sintió un escalofrío salir de lo más profundo de su ser. No podía creerlo. ¿Qué protección? ¿Por qué ahora? Los rostros de su pasado la miraban, llenos de desconfianza y desprecio. «Sofía», la voz de Julián resonó en su mente, un eco perdido. «Estás atrapada». La mujer de la puerta del desván apareció al final de la fila de figuras. Su mirada era intensa, como si todo lo que había hecho fuera parte de un plan maestro. «Tu abuela nunca fue la única que eligió», dijo. «Hoy, la elegida eres tú». Un giro, un cambio.
La revelación caía sobre ella como un manto oscuro. En un instante, Sofía entendió que no solo debía decidir entre el amor por su hermano y el legado familiar. Ahora tenía que lidiar con un nuevo reino de traiciones. La traición se sentía anidada en cada mirada. «¿Qué has hecho?», dijo la angustia saturando su voz. Las sombras parecieron acercarse aún más. Las siluetas de sus conocidos oscurecieron la luz. La risa de la mujer resonó en el aire como un eco inquietante. «El poder no solo es un legado, querida. Es una carga, y ahora también es tuya». Sofía comprendió que todo había sido una trampa desde el principio, una manipulación elegantemente tejida por fuerzas que nunca había entendido. Giró, buscando un camino de vuelta, y allí vio a Julián, quien ya no estaba atrapado detrás del abismo, sino al borde del abismo oscuro que había absorbido su hogar. «Sofía», Julián extendió la mano hacia ella. «Ayúdame». Sofía sintió que todo su mundo se desmoronaba. Todos esos años huyendo de lo desconocido, rechazando la sombra de su familia. Y aquí estaba, frente a un abismo que la llamaba como un canto de sirena. Pero, ¿y si su hermano no era lo que parecía? La elección se cernía sobre ella de nuevo, pero esta vez era diferente. La mujer sonreía. El abismo la esperaba. La pregunta resonó en su mente. ¿Qué era realmente el poder? Ella dio un paso al frente y el mundo cambió de nuevo. «Debo decidir», murmuró para sí misma, el eco de su voz atravesando el aire gélido. Pero antes de que pudiera tomar ese paso, el suelo tembló nuevamente con una fuerza que incluso hizo que las sombras retrocedieran. «Por un instante, tienes que elegir, pero recuerda, no hay vuelta atrás». La mujer se acercó. Sus ojos resplandecían como si supieran más de lo que decían. Y antes de que Sofía pudiera gritar, el cielo se oscureció y en un estallido se encontró atrapada en la niebla una vez más. Algo estaba por suceder. Las dudas acribillaban su mente. El futuro era incierto y sabía que nunca volvería a ser la misma. Solo había una dirección a seguir, hacia lo desconocido. Sofía sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La mujer, con su talismán brillante, se acercó más, y las sombras a su alrededor parecían cobrar vida. La voz de Julián resonaba en su mente, llamándola, pero la figura femenina era hipnótica. En un instante, toda la confusión anterior se desvaneció, y solo quedó la pregunta de lo que representaba. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró la mujer, su tono seductor. «La sangre eterna está en ti. Acepta quién eres». Sofía sintió que sus rodillas temblaban. ¿Quién era en realidad? ¿Una carga? ¿Un sacrificio? ¿O quizás el próximo eslabón en una cadena de secretos oscuros? La imagen de su hermano, luchando contra la sombra en el abismo, la sacudió. «Sofía», gritó Cristóbal, sus ojos llenos de miedo. «No te dejes engañar. Es una trampa». Las palabras retumbaron con fuego en su interior. La mujer aferró el talismán como si fuera un conductor de energía, y Sofía sintió una atracción poderosa hacia él. El temor y la fascinación luchaban por controlarlo todo. Sin embargo, antes de decidir, un estruendo atronador resonó en el bosque, sacudiendo el terreno. Era como si una bestia hubiera despertado. El suelo tembló. Las sombras comenzaron a retorcerse en nuevas formas y el aire se volvió electrizante. De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Era su abuela, pero no era la misma. Su rostro estaba marcado por el miedo. El poder crudo que una vez había dominado, ahora parecía estarle consumiendo. «¡Suficiente!», gritó la abuela, visiblemente furiosa. En su mano, un objeto brillante. Una daga antigua que chisporroteaba con energía oscura. El aire se espesó y Sofía sintió que su corazón se detenía. La confrontación era inevitable. Cristóbal retrocedió un paso, sus ojos llenos de miedo y asombro. La mujer sonrió,
con la confianza de alguien que sabía que había ganado la batalla. Creas o no, la verdad siempre perdura. Este día será recordado. Prepárate, Sofía. Con un movimiento rápido, la abuela lanzó su daga hacia la mujer. Pero antes de que llegara, algo inesperado sucedió. La mujer desvió la energía con un movimiento de su talismán, y la daga se desvió, atravesando el aire como un rayo. Pero en vez de atacar a su objetivo, golpeó el suelo justo al lado de Julián. ¡No! Gritó Sofía, viendo cómo la tierra se agrietaba al contacto, abriendo un acceso al abismo. De repente, el mundo se transfiguró. Las sombras oscurecieron el bosque, y en un instante, las figuras que habían estado allí comenzaron a disolverse. ¿Cómo? Si las realidades se estuvieran enfrentando. Julián quedó atrapado en la exhibición, sus ojos desorbitados y viendo su futuro escurrirse. El pacto ha sido roto, dijo la mujer, su voz resonando como un canto sombrío. Ahora todos pagarán el precio. El pánico se apoderó de la escena. La energía vibrante se descontrolaba, y las sombras comenzaron a arrastrar a las figuras familiares hacia el abismo. El horror llenó los ojos de todos. La mujer miró a Sofía, con un destello en su mirada. Tu decisión será el espejo de tu futuro. Cada uno de ellos va a tener que afrontar las consecuencias. Tu sangre los salvará o los condenará. Las palabras de la mujer se sintieron como un golpe directo. Sofía miró a su abuela y a Cristóbal. La confusión y el dolor dominaban el espacio. Justo cuando tomó aliento para hablar, un rugido retumbó por toda la tierra, y el abismo se fue agrandando, tragándose la luz y las sombras por igual. En ese instante, un intenso destello de luz surgió del talismán, y una explosión de energía sacudió el aire. Todo se volvió blanco. Sofía cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, se encontró sola, de pie en el desván de su abuela. El diario y el talismán yacían sobre la mesa, pero todos los demás habían desaparecido. ¿Era real todo aquello? ¿Había sido una prueba, una ilusión, o tal vez un nuevo comienzo? La tensión en el aire no había desaparecido, y el eco de la voz de la mujer aún resonaba en su mente. Fue entonces que escuchó un susurro, como un latido distante. Una presencia. Volteó y allí, en la esquina del desván, una sombra familiar apareció. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que los de Julián. «Sofía», dijo la sombra, extendiendo su mano, «es hora de elegir de nuevo». El miedo se apoderó de ella, y la incertidumbre llenó su ser. ¿Qué elección tomaría esta vez? Sofía se quedó mirando a la sombra familiar que había emergido ante ella. El rostro de Julián, difuso y lleno de angustia, la atravesó como un frío helado. Había un nudo en su garganta, y sus latidos sonaban como tambores en su cabeza. La mujer, con el talismán iluminándose a su lado, sonreía, de forma enigmática. Era como si todo lo que había vivido la hubiera llevado hasta aquí, en la encrucijada de su vida. «Sofía», repitió Julián, su voz apagada pero con una urgencia palpable. «Ayúdame, por favor». La desesperación lo invadía, pero había algo raro en su voz. Sofía no sintió. ¿Por qué le costaba tanto separar la realidad de lo que veía? La mujer a su lado pareció notar su indecisión. «El poder que llevas en la sangre necesita ser liberado», dijo, dando un paso más cerca. «La historia de tu familia entra en un nuevo capítulo, y tú serás la que lo escriba». Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella, un eco de sus antiguas inseguridades. No podía. Miró a Julián y él. Amor que sentía por él la empujó hacia adelante, pero en lo profundo de su ser se cuestionó. ¿Quién era realmente su hermano? «No te acerques», le advirtió. «Puede que lo que ves no sea lo que piensas». El grito de su abuela resonó, recordándole que no estaba en esta lucha sola. La figura de su abuela emergió de la sombra, la expresión grave. «Sofía, tú no entiendes», exclamó, intentando contener la tempestad que se acercaba. «No es solo un juego». Entonces la tierra tembló de nuevo, o quizás era su propio corazón restallando con la presión.
En medio de esta vorágine de emociones, el momento se volvió borroso. De repente, la mujer alzó el talismán. Una brillante luz surgió y se desvaneció, y antes de que Sofía pudiera parpadear, vio a Julián caer de rodillas, su sombra tremulando. Un grito desgarrador salió de su boca, y sorpresas aterradoras brotaron de aquel momento. «¡No!», gritó la abuela. «¡Detén esto!». Pero ya era demasiado tarde. En un giro inesperado, la sombra que había devorado el pasado de su familia se volvió más sólida. Julián, alzando la vista, parecía estar absorbiendo la energía del lugar. Fue un momento impactante. «Sofía», lloró él. Pero había algo diferente. La manera en que le decía su nombre ya no sonaba a miedo. Era un susurro de algo antiguo. «Sofía», gritó la mujer, poniendo atención en su ahora hermano. «No puedes evitar tu destino». Los ojos de Julián se oscurecieron. Un vacío. El colapso de su propia realidad. «¡No!», gritó Sofía al borde de romperse. «Eres mi hermano». La risa de la mujer retumbó, y la oscuridad comenzó a consumirlo todo. Julián fue absorbido en un torbellino de sombras, mientras su figura se torcía en una forma grotesca y desconocida. «Tu sangre es la clave». La mujer todavía sonreía, pero su risa se tornó amenazante. «Ahora es el momento de la verdad». Sofía sintió un desgarrador dolor en el pecho, como si el mundo se deslizara bajo sus pies. Lentamente, comprendió que no solo su hermano había sido manipulado, ella también. Había un secreto escondido que la hacía parte de esta macabra obra. «¡Sálvalo!», gritó con todas sus fuerzas, pero el eco de su voz se perdió en el aire, y el abismo el que habían estado apenas un momento antes retumbaba, y fue en ese instante que sintió que la verdad caía sobre ella como un peso. La mujer no era solo una mensajera del caos, era parte inherente de su propia historia familiar, arrastrando consigo cada sombra, cada secreto. El aire se volvió denso, y un cortante silencio llenó la habitación mientras Sofía se daba cuenta de que el verdadero dilema había permeado cada parte de su vida: su hermano, sus antepasados y, lo más devastador, su propia identidad. Y si el verdadero monstruo estaba más cerca de lo que había imaginado. Así, mientras la oscuridad se cernía y Julián se perdía más cada segundo, Sofía comprendió que estaba en el centro de una elección monumental: arriesgarse a perderlo todo o aceptar lo que nunca había querido ser. La pregunta quedó pendiendo en el aire, dejando un sentido de desvelo que la perseguiría. ¿Qué había realmente en su sangre? Sofía se quedó mirando a la sombra que había emergido ante ella. Julián, su hermano, se veía diferente, como si la luz que solía brillar en sus ojos hubiera sido reemplazada por algo inquietante. Cada palabra de la mujer resonaba en su mente, haciéndola sentir cada vez más atrapada. «La sangre eterna está en ti. Acepta quién eres». El pánico comenzó a asfixiarla. La voz de Julián, distante y llena de miedo, la llamaba desde el abismo. No sabía si lo que estaba viendo era real o una ilusión creada por la mujer de la que ahora se sentía tan cautivada. «¡Julián!», gritó, extendiendo la mano hacia él. «Tú eres mi hermano». Pero a medida que se acercaba, algo extraño ocurrió. Julián se retorció y su piel comenzó a oscurecerse, como si las sombras lo estuvieran devorando. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella, un dolor desgarrador. La mujer, con su sonrisa burlona, alzó el talismán y las sombras danzaron alrededor de ella, tomando forma de figuras conocidas, caras del pasado, amigos y familiares que una vez amó. «¡Detente!», gritó, pero su voz era un eco perdido entre el caos. La mujer se rió, una risa fría que atravesaba el aire. «Tienes que elegir, Sofía. ¿Te vas a quedar con él o te unirás a mí y aceptarás el verdadero poder que fluye por tus venas?» Sofía cerró los ojos, tratando de encontrar claridad entre ese tumulto. Quiso gritar, pero no podía. La culpa la invadía
y su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué estaba dispuesto a perder de nuevo? Un zumbido emergió del talismán, y de repente una chispa salió disparada hacia ella, como un rayo de luz cortando la oscuridad. La habitación tembló, y en ese instante de confusión pudo ver lo que sucedió realmente. Julián, al ser absorbido, había revelado no solo su verdadero ser, sino una fuerza antigua que había estado oculta en su familia. El aire se volvió aún más pesado. Tu sangre es la clave para unir a todos, dijo la mujer, mientras el talismán brillaba intensamente. Acepta tu legado. Y entonces la verdad comenzó a fluir en forma de recuerdos, visiones de antiguos rituales, pactos oscuros y el sacrificio que su abuela había hecho para mantener a su familia a salvo. La sombra de su hermano en el abismo no era solo una pérdida, era una conexión con ese poder ancestral que ella temía. ¿Por qué no me dijiste nada, abuela?, gritó, dirigiéndose a su figura en el fondo. Todo este tiempo has tenido el control. Porque te estaba protegiendo, respondió su abuela, su voz tensa. No entiendes lo que está en juego. Ahora todo se desvanecía ante la presión del instante, y la risa de la mujer resonaba como un eco en sus oídos. La oscuridad comenzó a tomar forma. Un vórtice que se abrió en el suelo mientras los gritos de Julián se elevaban. Sofía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. En un momento de desesperación, se dio la vuelta y corrió hacia el talismán brillante. ¡No!, gritó la mujer, extendiendo su mano. ¡Detente! Al tocar el talismán, una ola de luz y energía la envolvió. Un dolor lacerante atravesó su cuerpo. No era solo físico, era como si cada parte de su ser se estuviera reconfigurando. Las sombras la abrazaron, y antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, vio todo claramente. En la luz que emanaba del talismán, obtuvo vislumbres de su familia, no solo de su hermano, sino de todos los sacrificios que habían realizado, de los pactos firmados, de las vidas perdidas. Y fue allí, en esa luz, donde dio cuenta. La mujer no era un enemigo, sino su reflejo. «Julián», gritó mientras la energía la inundaba. Con un estallido de poder, liberó una onda de luz que atravesó el abismo. Las sombras se disiparon, y la figura de su hermano volvió a ser nítida, pero esta vez no había desesperación en su voz. «Sofía, ¿qué has hecho?». Los ojos de Julián brillaban con claridad mientras la oscuridad retrocedía. La mujer, ahora sorprendida, sintió que su control se desvanecía. Moviendo su mano, intentó recuperar el talismán, pero la luz de Sofía fue más fuerte. «He encontrado mi verdad». Todo cambió entonces. La conexión entre ellos se restauró, y Sofía sintió que su sangre eterna no la vinculaba solo a la oscuridad, sino a la fuerza que había mantenido a su familia unida. Pero antes de que pudiera celebrar su victoria, un nuevo grito atravesó el aire. «¡Sofía, cuidado!». Una sombra emergió del vórtice y antes de que pudieran reaccionar, una figura oscura los rodeó. Todo se tornó en caos y el eco de la decisión de Sofía retumbaba en su mente. La verdad nunca es fácil y el peligro que habían enfrentado apenas había comenzado. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por venir? ¿Y verdaderamente podría confiar en lo que había despertado? Sofía se quedó mirando a la figura de Julián, atrapado en esa oscura tormenta de sombras. Su rostro, antes familiar y lleno de amor, ahora parecía una máscara distante, como si la oscuridad lo hubiera reclamado de alguna manera. La mujer sonrió, disfrutando del caos, y todo parecía volverse más pesado a su alrededor. «¡Sofía, ayúdame!», gritó Julián, pero su voz sonaba diferente, más como un eco distorsionado. Era como si algo en él estuviera luchando por salir, algo que había estado oculto por tanto tiempo. La mujer alzó el talismán, y una luz intensa se disparó hacia Julián. Como un rayo que intenta atrapar a su presa,
Sofía sintió que el aire se le cortaba. ¿Cómo podía dejar que su hermano cayera? ¡No! Gritó. Sin pensarlo corrió hacia él, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, una sombra más oscura que cualquier cosa que había visto antes emergió del abismo, tomando forma en un ser con ojos brillantes y una sonrisa macabra. ¿Así que has decidido dejarte llevar?, preguntó la sombra, su voz resonando como un eco lejano de antiguos secretos. Era más que una amenaza, era un recordatorio de todo lo que su familia había ocultado. Sofía sintió que sus pies se quedaban pegados al suelo. Julián se retorcía y en un instante el talismán brilló aún más, como si respondiera a la desesperación. Era entonces cuando, en un giro inesperado de eventos, la sombra sonrió y el rostro comenzó a transformarse, revelando la verdadera identidad detrás de la oscuridad. Era su madre. La revelación cayó sobre Sofía como un peso. No podía ser. Las tensiones familiares, las historias sobre su madre que ella nunca llegó a conocer. Todo era parte de un rompecabezas que nunca había visto. «¡Mamá!», exclamó, sintiendo como su corazón se partía en 1000 pedazos. La mujer que había conocido como su madre se había desvanecido de su vida años atrás, y aquí estaba, en un oscuro despliegue de secretos. «Sofía, todo fue por tu bien», dijo la figura con un susurro casi triste. «Hay cosas que nunca debiste saber». «¿Qué has hecho?», preguntó, con la voz temblando. La culpa de su madre estaba entrecruzada con lo que Julián estaba sufriendo. ¿Cuánto había arriesgado ella para protegerlos? Fui yo quien hizo el pacto original, conmigo misma, y ahora el ciclo debe completarse. La sonrisa de su madre se volvió fría y rígida. «Pero tú, Sofía, puedes cambiarlo todo». Sofía sintió que su mundo se balanceaba. La angustia se apoderó de ella. Era como estar en un sueño, pero cada palabra resonaba y se sentía real. Julián seguía gritando, atrapado entre su madre y la sombra. «No puedes dejar que esto suceda», gritó Cristóbal, sintiéndose impotente. «Es una trampa». La mujer no hizo más que reír, y su risa se convirtió en un eco helado que resonó en el abismo. Sofía se sentía abrumada. Todas esas historias de su familia, todos los secretos, no eran solo fantasmas del pasado. Todo estaba conectado, y ahora debía enfrentarse a lo que había temido toda su vida. La sombra de su madre se iluminó al tocar el talismán, y en un giro la luz se volvió cálida al mismo tiempo que fría, y todo comenzó a colapsar a su alrededor. Los murmullos de aquellos que habían desaparecido llenaron el aire, y Sofía sintió que el suelo bajo ella se desgastaba. «Tienes que elegir, salvar a Julián o aceptar el poder que te pertenece», dijo su madre, y esa pregunta cortó a través de la tensión como un cuchillo. En ese momento, Sofía entendió que no solo se jugaba su futuro, sino el de toda su familia. Una historia que se remonta a generaciones. El pánico la llenó. ¿Qué debía hacer? ¿Y si perder a su hermano significaba perderlo todo? La luz del talismán parpadeaba intensamente y las sombras comenzaron a acercarse más. La elección estaba justo delante de ella, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con un susurro en el aire, la pregunta se volvió un grito, y todas las realidades se retorcieron. No podían quedarse ahí. Pero ¿había realmente forma de escapar y al mismo tiempo salvar a su hermano de lo que había venido a buscar? La oscuridad se acercaba. ¿Qué decidiría Sofía en este momento de revelación desgarrador? Sofía sintió que su corazón se detenía mientras miraba la figura de su hermano Julián, atrapado en la neblina oscura que lo devoraba lentamente. Las palabras de su madre resonaban en su mente como ecos lejanos, cada una cargada de historia y peso. La mujer frente a ella había sido la guardiana de secretos, pero ahora se revelaba como el monstruo que podía destruir su familia. «Sofía, por favor», gritó Julián.
la desesperación desgarrando su voz. «¡Ayúdame!». Las sombras se arrastraban, y la presencia de su madre se volvía más opresiva. Sofía sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. En el fondo, un odio enterrado se agazapaba, buscando salir. «Nunca debiste hacer ese pacto», exclamó, mirando a su madre con furia. «Nunca debiste arriesgarlo todo». La mujer lo observó con ojos fríos, como si la oscuridad que había cultivado durante años fuera una parte irremediable de su identidad. «Tu hermano no es el único que necesita ser salvado», dijo en un tono casi indiferente. «La elección de aceptar este legado es tuya, pero la elección había dejado de ser opcional». Sofía vio la luz del talismán vibrar en la mano de su madre y una idea toma forma en su mente. Si la única forma de salvar a Julián era enfrentarse a su madre, entonces debía actuar. Con un grito de determinación, desató todo el poder que había estado reprimiendo. Una onda de luz pura emergió de su ser, iluminando la oscuridad que la rodeaba. Las sombras se retorcieron y gritaron, siendo empujadas hacia atrás por el resplandor. «Julián», gritó, extendiendo su mano hacia él, «ven hacia mí». Y en ese momento las corrientes oscuras dejaron de absorberlo. Julián, con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a avanzar hacia ella, cada paso desgarrador. Las sombras intentaron agarrarlo, pero Sofía se mantuvo firme, canalizando toda su fuerza. Cuando finalmente sus manos se tocaron, una explosión de energía emergió como una tormenta eléctrica, propulsándonos hacia adelante. «¡Mamá, detente!», gritó Sofía, su voz resonando en el aire electrificado. La mujer se quedó paralizada y por primera vez sus ojos mostraron miedo. La conexión entre madre e hija era más intensa de lo que había anticipado. La luz de los hermanos se expandió y en ese instante toda la verdad salió disparada. La historia de su familia se entrelazó con visiones de sacrificios, de pactos, de decisiones tomadas en la oscuridad, pero también de amor y esperanza escondido. «Esto no es solo un juego de poder», dijo, viendo cómo los pares de sombras empezaban a disolverse. «Es nuestra vida, las figuras familiares que antes parecían ser solo reflejos del pasado, comenzaron a materializarse, mostrando su voluntad de luchar junto a ellos». Sofía sintió que una nueva fuerza recorría su cuerpo, un legado de amor que había estado latente, esperando ser reclamado. La mujer, enfrentando esta revelación, se tornó más débil. Sofía supo que su evolución estaba en juego, y con cada segundo que pasaba, la sombra de la mujer retrocedía. Julián y ella concentraron su energía en unísono, creando un vórtice de luz que limpiar las sombras que habían oprimido a su familia por generaciones. Finalmente, un estallido de luz pura iluminó el desván, y las sombras se dispersaron, convirtiéndose en un estruendo de ecos. La figura de su madre se desvaneció lentamente, su rostro ahora un reflejo de miedo y compasión. «Nunca quise», susurró la mujer, desapareciendo en un destello de luz. Sofía y Julián cayeron de rodillas, exhaustos pero victoriosos. La sala recuperó su calma, el aire cargado de una nueva realidad. Habían cambiado el rumbo de su historia. La sangre eterna ya no era un sello de oscuridad, era un signo de fortaleza. «Estamos libres», dijo Julián, sus ojos brillando con lágrimas de alivio y esperanza. Sofía lo abrazó, sintiendo el latido de su corazón. Una promesa de nuevos comienzos. Pese a las heridas del pasado, sabía que había un camino hacia adelante. Un silencio gratificante invadió el ambiente, y mientras el polvo comenzaba a asentarse, era evidente que su familia había entrado en un nuevo capítulo. Sofía sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar. Pero antes de que pudieran relajarse, un susurro en el viento trajo consigo una advertencia. La oscuridad siempre acecha.
Y aunque habían ganado esta batalla, la guerra apenas comenzaba. Y así finalizó una historia y comenzó otra. Pero espera, antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este canal que tanto amas. Y dime en los comentarios qué opinas de este final. ¿Es lo que esperabas? Tu reacción, que es esencial. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad increíble. Vamos, hazlo.